Bien, voy a explicar la regla display de CSS y vamos a ver qué nos dice la teoría acerca de eso. Nos sirve para indicarle al navegador cómo va a interpretar la caja del elemento al cual se le aplica esta regla. O sea, la caja ya del modelo por cajas que nos ofrece HTML, esta regla nos va a decir cómo va a interpretar esa caja el navegador. ¿Ya? ¿Cómo va a interpretar esa caja? Eso es importante. Y recibe los siguientes parámetros: none, block, inline e inline block. Fíjense en none, block, inline o inline block. La verdad, reciben más parámetros, pero estos son los que vamos a ver porque son los más importantes. Vamos a comenzar por none. ¿Qué nos dice si nosotros le aplicamos el valor none a la regla display? No se muestra la caja del elemento ni su contenido interno, dice. Oiga bien, no se muestra la caja del elemento ni su contenido interno, evitando también que éste ocupe espacio de la pantalla del navegador. O sea, no se va a mostrar la caja, no se muestra, ni el contenido que tiene. O sea, si nosotros tenemos un div adentro que tiene varios elementos, no se va a mostrar ni el div ni su contenido. ¿Ya? Y tampoco nos va a ocupar espacio. O sea, que es como que nunca hayamos puesto ese div. Ahorita alguien podría decir, no, esa propiedad, ¿para qué la vamos a ocupar? Ya vamos a ver más adelante cuando nosotros ya hagamos que este contenido sea dinámico. Se van a dar cuenta que esta propiedad es muy importante. Vamos a poner el primer ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos dos elementos que son de bloques. Tenemos un elemento contenedor y adentro tenemos dos elementos que son de bloque. Ojo, dos elementos que son en línea. Dos elementos que son en línea. Aquí miren, por eso lo he puesto en línea. Vamos a suponer que tenemos un elemento contenedor y que tenemos dos elementos ya que son en línea. ¿Ya? Los dos son en línea, de tal manera que se adaptan al contenido y se muestra uno a la par del otro, como ya veníamos viendo en clases anteriores. Vamos a suponer que tenemos esto. Tenemos un elemento contenedor y dos elementos en línea. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros a uno de estos elementos, por ejemplo al primer elemento, le aplicamos la regla display, con el valor de none? Entonces, miren, pasémonos por este lado y miren, si nosotros le aplicamos display none al elemento 1, vean qué pasa. Vean que el elemento 1 ya no se muestra. Pero vean también, no solo que no se muestra, vean que el contenido de él, obviamente tampoco se muestra, pero vean de que el espacio que él ocupaba, ya ni siquiera ese espacio lo ocupa, sino que ese espacio lo pasan a ocupar otros elementos, o sea que él ya no ocupa espacio dentro de la pantalla del navegador. Eso es lo que pasa cuando nosotros a un elemento le damos display none, le damos la regla display con el valor none. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros con el valor block. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos dice la teoría acerca del valor block. Permite que elementos en línea, dice, sean interpretados como elementos de bloque por el navegador. Ojo, miren, permite que elementos en línea sean interpretados como elementos de bloque por el navegador. O sea que estos dos elementos, si nosotros a los dos le aplicamos, por ejemplo, la propiedad display con el valor block, estos dejarían de ser elementos en línea. Miren, estos dos elementos que son en línea, que se adaptan a su contenido y que permiten que otros elementos se coloquen a la par de él, dejarían de serlo en línea y se convertirían en elementos de bloque. ¿Ya? Porque aquí dice, permite que elementos en línea sean interpretados como elementos de bloque. Ahora bien, vamos a ver aquí en el ejemplo. Miren, si nosotros le aplicamos display block a estos dos elementos,
le aplicamos display block a los dos elementos, ¿qué es lo que pasa? En vez de mostrarse de esta manera, cada uno se va a mostrar como que si fuera un elemento de bloque. Miren, lo que va a pasar es que van a abarcar todo el espacio, vean, miren, van a abarcar todo el espacio y van a comenzar en la siguiente línea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos ya dejan de mostrarse como elementos en línea y son interpretados como elementos de bloque. Bien, ahora por ejemplo vamos a poner el caso contrario. Bien, ahora vamos a poner el caso contrario. Pero vamos a ver el caso contrario, que es cuando nosotros ponemos el valor inline. ¿Qué nos dice inline? Permite que elementos de bloque sean interpretados como elementos en línea por el navegador. O sea, si estos elementos, en vez de ser elementos en línea, ya fueran elementos de bloque, o sea, porque aquí hemos asumido al revés, que son elementos en línea. Pero supongamos que estos ya fueran elementos de, ¿cómo se llama?, de bloque. Y nosotros le aplicamos la propiedad display y le ponemos inline. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Claro, dejarían de convertirse en elementos de bloque. Dejarían de convertirse en elementos de bloque y pasarían a convertirse en elementos en línea. ¿Ya? Por ejemplo, estos que vamos a suponer que originalmente fueran de bloque, pasarían a convertirse en línea. O sea, pasaría el caso contrario. ¿Ya? Suponiendo que desde un principio fueran elementos en bloque, ¿verdad? Pero como hemos supuesto lo contrario, lo vamos a dejar, ¿cómo se llama?, como está. Ahora vamos a ver la última de los valores, que se llama inline block. ¿Ya? Inline block dice, permite que un elemento sea interpretado como elemento en línea por los elementos que lo rodean. Ojo, permite que un elemento sea interpretado como elemento en línea por los demás elementos que lo rodean. ¿Ya? O sea, externamente él va a ser interpretado como elemento en línea. ¿Ya? Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Y que sea interpretado como elemento en bloque internamente, o más bien dicho, por los elementos que se encuentran adentro de él. Ojo, él afuera va a ser como se llama, externamente va a ser interpretado como elemento de bloque, pero internamente va a ser considerado como elemento, digamos, en bloque. Bueno, perdón. Externamente él va a ser considerado como un elemento en línea, pero internamente se va a comportar como un elemento de bloque. Y vamos a explicar en este ejemplo cómo va a ser eso. Miren acá, fíjense, si nosotros aplicamos la propiedad display inline block, quiere decir que externamente él se va a comportar como que si fuera un elemento en línea, ¿ya? Permitiendo que otros elementos se ubiquen a la par de él. Pero internamente él se va a comportar como que si fuera un elemento de bloque, ¿ya? Internamente. Entonces no necesariamente se va a adaptar al contenido, sino que nosotros nos va a permitir regularle el ancho, ¿ya? Como lo podemos hacer con los elementos de bloque, que le podemos regular el ancho, ¿ya? No se va, digamos, no vamos a tener el problema de tenerlo siempre adaptado al contenido. O sea, vean la diferencia, miren. Externamente, cuando aplicamos display inline block, externamente a los elementos que se le aplican, que para este ejemplo ha sido los dos, externamente se convierte en un elemento en línea para los que lo ven externamente. Pero internamente y su contenido dentro lo interpreta como que fuera un elemento de bloque. Eso es importante entenderlo. Bien, tenemos
un documento HTML con las etiquetas básicas. Tenemos un div contenedor llamado cuerpo y tenemos dos etiquetas A que están adentro de el div cuerpo. O sea que el div cuerpo es un elemento contenedor para las etiquetas A. Bien, estas etiquetas A, las etiquetas A, como nosotros dijimos, son elementos en línea, de tal manera que ellos se adaptan al contenido y otro elemento se puede ubicar sin ningún problema a la par de ellos. Ahora bien, este documento HTML manda a llamar un documento CSS llamado mostrar.css, que es el que estoy mostrando aquí a la par. Aquí podemos ver las propiedades aplicadas a cuerpo, al div cuerpo, que son prácticamente las que venimos viendo anteriormente: un color de fondo, un ancho, un alto, y se posiciona al centro. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, eh, tenemos aquí que le hemos aplicado una regla a las etiquetas A y tenemos una clase que todavía no le hemos implementado, o sea, no le hemos puesto todavía, no le hemos mandado a llamar. Entonces ahorita, sin haber mandado a llamar a la clase ocultar, que tiene display none, sin aplicar esta clase, vamos a ver cómo se mira el documento primero. Ya lo tengo aquí abierto, solo voy a refrescar y aquí pueden ver, miren, aquí tenemos las dos etiquetas A mostradas de un color como anaranjado claro. Aquí tenemos, están encerrando el texto elemento 1 y elemento 2. Como podemos ver, se adaptan al contenido al texto, se adaptan al texto. El ancho del texto es el ancho que ellas tienen y como pueden ver, una se ubica a la par de la otra. Pues bien, lo que vamos a hacer ahorita es aplicarle eh, la clase ocultar, que es la que tiene la regla display none, y se la vamos a aplicar al primer elemento, tal y como vimos en la teoría. Entonces ponemos class bien, habiendo aplicado la clase ocultar a la primera etiqueta A, vamos a ver qué pasa. Miren, aquí podemos ver que todavía está el elemento 1. Ahora cuando refresquemos vamos a ver qué pasa con el elemento 1. Vean, el elemento 1 desapareció con su contenido y el elemento 2 pasó a ocupar el espacio del elemento 1. O sea que el elemento 1 no ocupó espacio. Ya tal y como vimos en la teoría, que cuando nosotros ocupamos la regla display con el atributo none, ¿cómo se llama? Al elemento al que se lo apliquemos desaparece y no ocupa ningún espacio. Ahora vamos a cambiar. Entonces, en vez de ponerle, por ejemplo, digamos, vamos a borrar la clase ocultar. Ahora la clase ocultar. Para que vuelva a aparecer. Ahí está. Ya borramos. Ya borramos la implementación de la clase ocultar. Ya le quitamos al primer elemento el atributo class para mandar a llamar a la clase. Ahora bien, lo que vamos a hacer es que a la etiqueta A vamos a hacer que las dos se muestren como elementos de bloque. Para eso vamos a poner display block. Como podemos ver, las etiquetas A son elementos en línea, pero ahora le estamos diciendo con esta etiqueta display, con esta regla display block, le estamos diciendo que ya no se muestren como elementos en línea, sino que se muestren como elementos de bloque. Vamos a actualizar el navegador para ver qué pasa. Ahí podemos ver, miren, se han convertido en elementos de bloque.
uno comienzan en una línea separada y abarcan todo el espacio del elemento que los contiene. Bien, ahora, por ejemplo, vamos a hacer una cuestión diferente. Vamos a cambiar el nombre de las etiquetas. Ya no van a ser etiquetas A, sino que van a ser etiquetas div. Van a ser etiquetas div. Bien. Después de haberlas convertido en etiquetas div, vamos a aplicar alguna clase para ello. Por ejemplo, la clase, vamos a poner una clase mostrado. Bien, a esta clase voy a copiar un background solo para que se muestre. Copio la clase y la voy a pegar bien. Ahora, como podemos ver, los div que hemos puesto tienen el mismo color que le habíamos asignado a las etiquetas A, y como podemos ver, su naturaleza es ser elementos de bloque, pero nosotros vamos a cambiar y vamos a hacer que estos div no sean elementos en bloque, sino que sean elementos en línea. ¿Ya? Entonces le vamos a poner el atributo inline, el valor inline a display. ¿Ya? Y ven, él convirtió los div, que son elementos de bloque, los convirtió en elementos en línea. Y lo mismo pasa con los elementos en línea que vimos anteriormente. Lo mismo pasó con las etiquetas A, las convirtió en elementos de bloque. ¿Ya? Ahora nos falta ver el último, ¿vea? Que es inline block. Inline block. ¿Ya? Entonces, una ventaja que nosotros tenemos con inline block es que nosotros podemos modificar el ancho interno y ponerle, por ejemplo, un 15%. O sea, nos permite modificar el ancho interno de los div que aquí se muestran. Entonces vamos al navegador y actualizamos. Miren cómo el ancho varió. Si yo le pongo, por ejemplo, un 20%, él sería más largo. Miren, cosa que yo no podría hacer, esto no lo podría hacer si estos elementos fueran en línea. Solo a los elementos de bloque yo les puedo cambiar el ancho, a los elementos en línea no lo puedo hacer. Y si quiero que tengan los comportamientos, por ejemplo, que los elementos se muestren como líneas, como elementos de línea externamente y como de bloque interno, me sirve de mucha utilidad este valor para la etiqueta display, de tal manera que, por ejemplo, digamos, me permite que otros elementos se ubiquen a la par del elemento al que le he aplicado esta regla y también poder modificarle el ancho.